¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de este lunes 22 de agosto. Saludo, como todos los lunes, a Ibabel Arroyo. Ibabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Saludo a todos. Saludo a Rafael, que también aquí está con nosotros. Aquí está Rafael Pérez Gay. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ibabel, Carlos. De todo lo que has leído en estos días, informe nuevo, arresto de Murillo, primera presentación ante un juez de control, todas las crónicas de eso. ¿En dónde estamos respecto a la tragedia de que va a cumplir en septiembre, en unos días, va a cumplir 8 años? ¿En dónde estamos? ¿Cómo ves esto que ha pasado en estos días? La tragedia de Ayotzinapa, por supuesto te refieres a esa. Oye, fíjate que estaba pensando, Carlos, que estoy harta de que los problemas de interés público en México sean así poliédricos y tengan tantas caras, pero el tema de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, ese no es poliédrico, ese es un fractal, o sea, tiene 1000 lados, pero podría decirte que lo que sí podemos ver es que hay un crimen presuntamente, bueno, la desaparición es un crimen, y muchos delitos encima. Eso es lo que me preocupa. Y estoy utilizando crimen en un sentido como más anglosajón, como un delito grave, porque en México delitos son todos. Y eso es lo que me preocupa, porque no solamente estamos ante el presumible asesinato de 43 estudiantes de una normal en Guerrero, sino que estamos también ante la fabricación de pruebas, ante el encarcelamiento de personas presumiblemente inocentes, ante la imposibilidad de encontrar justicia, entendida como la posibilidad de saber la verdad, la posibilidad de encontrar reparación de daño de alguna manera y la posibilidad de inhibir esas acciones en el futuro. Y parte de los delitos, yo creo que sí se le pueden atribuir esos delitos a quien fue detenido, perdón, no hoy, sino hace un par de días, el exprocurador Murillo Karam, y me preocupa que esos delitos que se le puedan atribuir, después se le puedan atribuir también a la fiscalía actual, porque me parece que él enfrentó una presión social muy potente. Yo recuerdo las manifestaciones, la opinión pública, la voz de López Obrador y de Morena, la voz también que nunca olvidaremos defendiendo a algunos de los participantes del otro lado, que era Luis González de Alba. La presión era muy fuerte, la presión interna en el gobierno de Enrique Peña Nieto, los peñanietistas que estaban buscando ahí la responsabilidad local en el estado de Guerrero. Toda esa presión a mí me da la impresión de que obligaron al Estado mexicano, ahora sí no voy a decir Murillo Karam, al Estado mexicano a enfrentar este crimen como una crisis de Estado, y por lo tanto el Estado mexicano sí tiene responsabilidad posterior en ello. Esa es una razón política, y lo que estamos viendo ahora con la detención de Murillo Karam, con las diferencias que el caso supone, también tiene atrás una motivación política. Y otra vez, no hablemos de fabricación de pruebas, ni hablemos de mentiras, simplemente hablemos de pruebas insuficientes o endebles, construidas con una óptica política. Me preocupa que en unos años lo que tengamos es más lodo encima del primer crimen. Miren, empiezo por lo siguiente. El informe de la presidencia para la comisión, bueno, la Comisión de la Verdad para acceso a la verdad al caso de Ayotzinapa, presentó su informe, y el subsecretario Encinas nos ha dicho categóricamente que se trata de un crimen de Estado. Desde luego no voy a meterme en ningún asunto que sea jurídico, puesto que lo desconozco y no conozco las pruebas, como ustedes tampoco las conocen todavía. Pero sí me quisiera detener en dos momentos. Las novedades relativas, porque sabíamos de este nuevo informe, es uno, la omisión del ejército, en este caso el 27 Batallón, que estaba destacado en un lugar cercano a Iguala, en Guerrero, y en segundo, que no aparecía esta omisión o intervención, como ustedes lo quieran ver, en el caso de la noche trágica en que desaparecen los 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa. Hay al menos otra novedad
que es reconocer que hay, porque no solo ha sido ya detenido Murillo, pero hay otras casi 60, 70 personas que han sido llamadas o entiendo que tienen carpetas de investigación, entre ellas el exgobernador de Guerrero, Aguirre, y otras personas que intervinieron. Yo soy de la opinión, no nos vamos a meter probablemente en Honduras en este bote pronto, de que no hay tal crimen de Estado. Sí hay efectivamente un asesinato masivo en donde el gobierno estatal, el gobierno federal, las policías municipales y estatales, el gobierno de Guerrero muy principalmente, así como el partido que entonces era el PRD, tienen mucha responsabilidad. Descreo de las versiones chocarreras que estamos oyendo en donde el presidente tuvo una reunión con el exgobernador de Guerrero, yo descreo de eso, simplemente no hay prueba alguna. Así entonces, yo considero que no estoy muy seguro de que las pruebas que hoy, o el informe que hoy se nos ofrece, sea un informe que vaya a pasar, digamos, a la historia, no a la verdad histórica, sino a la historia como un asunto saldado y completamente aclarado. Es tal el fracaso judicial en este caso que coincido un poco en eso con Ibabel, tendremos con el tiempo que probablemente volver a ver. Sigo pensando, y sé que esto es impopular, que es al menos extraño que el investigador que se dedicó a tratar de darnos el primer panorama de este horrible crimen esté hoy detenido en prisión preventiva, seguramente pasará su juicio no en libertad sino en prisión preventiva, y que muchos de los que pudieron ser asesinos confesos se encuentren en libertad. Ya hay, entiendo, órdenes de aprehensión contra ellos. Ahora encuéntrenlos, vamos a ver cuándo los van a encontrar, al Gil, al Cepillo, a todas estas finísimas personas que efectivamente pudieron salir en libertad por el desaseo judicial que existe en México. No sé si he puesto algunas de las cosas que, pues yo he ido, como tú dices, recogiendo. Lo único que tenemos es la observación, la lectura de los periódicos, y esto es mi bote pronto, va por ese rumbo. Ibabel, yo apuntaré solo una más, una más de las revelaciones del nuevo tal, que es que tienen testimonios que no están aclarados porque todo está en negro, esa parte, de que algunos de los muchachos pudieran haber estado encerrados en una bodega algunos días después de aquella noche, ¿no? O sea, me parece importante porque, ¿no? Sí. En términos de otras cosas. Es muy importante, nada más te interrumpo un segundo, esto que mencionas es muy importante porque eso querría decir por los celulares y por las llamadas que tiempo después de que ya se les había dado por desaparecidos, ellos estaban vivos. Ibabel, sí. Perdóname. Ahora sí, Ibabel. Creo que además eso y la participación la presunta participación de un soldado dentro del grupo de normalistas son quizás los elementos más importantes, novedosos que tenemos de esta investigación, pero no olvidemos que hay como dos partes de este problema, que una es la investigación sobre lo que ocurrió con los normalistas y otra es la investigación sobre lo que ocurrió con todo el proceso de investigación de Murillo Karam. En el 2018, cuando un tribunal colegiado decidió desestimar la verdad histórica, decir que esas pruebas no eran suficientes, lo que dijo es, se tiene que volver a construir otra vez todo lo que sucedió, pero ya lo que sucedió no era solamente la desaparición, sino era qué sucedió con las presuntas torturas, qué sucedió con los presuntos testimonios, qué sucedió con todo eso. Y creo que lo que tenemos ahora es la respuesta a la segunda pregunta y no a la primera. Seguimos sin saber exactamente qué pasó con los normalistas. Tenemos dos elementos nuevos más que todavía no aportan mucha claridad y sin embargo sí tenemos muchos más elementos para decir que el proceso de investigación y judicialización del caso fue muy malo, cosa que ya sabíamos desde el principio, ¿no? A pesar de que además fue uno de los primeros casos en los que el gobierno federal mexicano pide la intervención de organismos internacionales para que lo acompañara. Con todo y eso, o sea, es uno de los casos más desaseados. Se acabó peleando con el organismo internacional, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y hay que recordar además que esta nueva investigación y esta comisión que se forma después del tribunal se hace por los amparos de quienes habían sido detenidos, no por las familias de las víctimas. Es decir, es por el proceso de investigación y de detención de personas presuntamente responsables por lo que estamos nuevamente aquí.
no por las víctimas ni por los familiares. No, también por eso, porque esa era una promesa de campaña y esta comisión, la Comisión de Gobernación y este informe no se hace por los amparos, eso tiene que ver con lo que se hace en la Fiscalía. La comisión se forma por la voluntad de hacer eso, ¿no? Sí. Lo ordenó y la voluntad política de este sexenio para hacer eso, ok. Tú dices, Rafa, entonces dices, no me quedan claro muchas, ¿no? Es decir, ¿no? Parece igual de batidillo, digamos, una que otra. Sí, considero que sí, parece un puchero de nuevo, y si habláramos un poco de narrativa literaria, yo diría que el informe que Encinas nos ha mostrado es un informe que han reescrito en buena medida sobre el primer informe que dio Murillo Karam, aun cuando efectivamente Murillo Karam incurrió en al menos 2 omisiones muy serias y que probablemente eso es incurrir en responsabilidad jurídica, no tengo la menor duda. Pero hay una reescritura, insisto, hemos mencionado, tú me ayudaste con la tercera, 3 novedades importantes, que eran novedades, bueno, que en los medios y que en las mesas de los enterados se sabía que había, parece ser que no era solo un infiltrado, sino que eran 2 o 3 miembros del ejército. Hay otra novedad que es importante, que es que el presidente de la República, después de oír, y otros después de oír el informe, diga que no es posible recuperar con vida a estos jóvenes y que el lema, con vida se los llevaron, con vida los queremos de regreso, ya no es posible. Ellos han desaparecido y hay una altísima probabilidad de que hayan muerto en condiciones extraordinariamente terribles y que todo lo que se dio alrededor obedece, sí, a razones políticas, pero también a un enjambre de nuestro sistema judicial que yo no acabo todavía de entender. Y supongo que nos lo explicarán los que saben, los jurisconsultos. Aunque lo considero también este proceso desasiado y creo que las pruebas son endebles, pero en el fondo de mi corazón siento que por primera vez estamos viendo que se persigue a alguien por un indebido proceso, por ser el responsable último de un indebido proceso. A mí me queda clarísimo que si un juez te dice voy a liberar a 77 porque los torturaste y tú no le entras a investigar desde el 2018, o del 17, oye, pues, ¿quién los torturó? ¿No? De acuerdo, sí. ¿No? Ahí me parece que la cadena hacia abajo, e incluso hicieron los oficios, todo, que algunos no tendrán responsabilidad penal, serán inhabilitados, pero todos esos tienen que estar también. Esperemos que eso suceda. Rafa, gracias, y Babel, muchas gracias, que les vaya bien. Buenas noches.